La intención con este pequeño video es proporcionarte sintéticamente los conceptos expresados por García García en el capítulo denominado Conducta, Aprendizaje y Educación del libro dirigido por Juan Mayor. Todos los organismos realizan conductas adaptativas. Todos los organismos, a pesar de sus diferencias, realizan ciertas conductas para adaptarse al medio. Cuanto más alto se encuentra ese organismo en la escala evolutiva, más dependencia tendrá de la experiencia y, por tanto, del aprendizaje. Fíjense, en esta diapositiva se ven diferentes tipos de conducta cada vez más complejos. Si ustedes observan de abajo hacia arriba, son tipos de conductas que se van complejizando. Por eso eso es lo que nos indica la flecha. ¿Cuáles son las conductas más básicas? Los tropismos. Son giros o inclinaciones que realizan las plantas hacia campos de energía en respuesta a la estimulación exterior. Todas las plantas, si ustedes tienen alguna planta en su casa, pueden observar cómo va creciendo por ejemplo, hacia alguna ventana. Pero el ejemplo más claro de los tropismos son los girasoles, que realizan inclinaciones o movimientos en búsqueda de la estimulación lumínica. Bien, eso es un tropismo. Luego tenemos las kinesias y las taxias. Ambas se encuentran en el mismo nivel de complejidad. Son conductas animales dependientes de condiciones ambientales simples. ¿Quiénes realizan las kinesias? Por ejemplo, los protozoos y las amebas, que son organismos unicelulares o de células iguales entre sí, que realizan movimientos locales en ambientes mayormente acuosos o líquidos, buscando también cierta estimulación. Las taxias son conductas de orientación hacia fuentes de estimulación. Por ejemplo, las migraciones que realizan las golondrinas, las mariposas o los peces como los salmones en búsqueda de cierta satisfacción de necesidades. Esos tres tipos de conductas adaptativas son muy básicas. Luego vienen otros tipos de conductas adaptativas como los reflejos. ¿Qué son los reflejos? Son respuestas simples a estímulos. Son reacciones adaptativas elementales, pero más flexibles que las taxias. Aparecen desde los metazoos, pasando por animales superiores hasta el hombre. Si bien a medida que se asciende en la escala evolutiva, se van reemplazando por conductas más complejas. Por ejemplo, el reflejo rotuliano, el reflejo pupilar y los reflejos de succión y de prensión que se dan en el niño recién nacido como forma de contactarse con el mundo, de adaptarse al medio, para poder subsistir. Y cuando el niño va creciendo, algunos de estos reflejos desaparecen. En un nivel superior encontramos los instintos. Los instintos del mundo animal se configuran sobre la base de reflejos. ¿Qué son los instintos? Son patrones de conductas complejas, no adquiridas, es decir, que son innatas, compartidos por todos los individuos de una misma especie y
que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. Por ejemplo, el instinto de reproducción, el instinto de conservación, donde los animales atacan a sus presas. Estos tipos de conductas, tanto los reflejos como los instintos, ya son compartidos con algunos animales, ya son compartidos por el hombre con algunos animales de especies superiores. O sea, nosotros ya no tenemos taxias, no tenemos kinesias, pero sí tenemos reflejos e instintos. Pero los instintos quedan superados por el aprendizaje. A medida que vamos subiendo en esta secuencia de conductas adaptativas, aparece el aprendizaje, que es la capacidad de cambiar conductas por la experiencia individual en estrecha dependencia con el desarrollo del sistema nervioso. Como primer tipo de aprendizaje, acá aparece el condicionamiento, que puede ser clásico u operante. ¿En qué consisten los condicionamientos? En la modificación de una conducta a partir de algún factor que incide o influye sobre los reflejos o sobre las consecuencias de esa conducta, que esa va a ser la diferencia entre el condicionamiento clásico y el operante. No, pero no nos vamos a detener mucho en este tema de los condicionamientos, ya los vamos a estudiar mejor en la unidad 2, cuando desarrollemos el enfoque conductivo. Solo vamos a pensar que estos condicionamientos también para nosotros los seres humanos son una forma de conducta adaptativa que compartimos con algunas especies animales más desarrolladas y que ya son un tipo de aprendizaje. Luego aparece aquí el aprendizaje vicario. ¿Qué es esto de aprendizaje vicario? Consiste en el aprendizaje por imitación. Gran cantidad de cosas las hemos aprendido imitando a nuestros padres, a nuestros hermanos mayores, a nuestros maestros. Pero este tema también lo van a estudiar ustedes más profundamente en el eje 2, en el enfoque cognitivista, cuando vean a un autor que se llama Albert Bandura. Y en un nivel más elevado de adaptación o de conducta adaptativa aparece el aprendizaje de procesos cognitivos. Estos son exclusivos del ser humano. ¿Y qué logramos con estos procesos cognitivos? La adquisición de conceptos, la adquisición de pensamientos y fundamentalmente el lenguaje. Es decir, que los organismos, cuanto más altos se encuentren en la escala evolutiva, más dependen de la experiencia y por lo tanto aprenden. Cuanto más capaces sean las especies de ejercer control de su conducta, pueden dominar el medio ambiente hasta la culminación, que es la creación de cultura. Y eso es lo que sucede solamente con los seres humanos. Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso subyacente a cambios relativamente estables en la conducta como resultado de la experiencia del organismo en interacción con el medio. Es muy importante que entendamos que esta definición surge para mostrarnos que el aprendizaje es una conducta adaptativa y la vamos a ir analizando término por término. Decimos, es un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que va sucediendo lentamente, paso a paso, o sea, no se puede aprender nada de un día para el otro, es un proceso. Ahora, ese proceso es subyacente.
¿Esto qué significa? Que es algo que existe, pero no lo vemos. O sea, no podemos ver el proceso que ocurre adentro nuestro cuando estamos aprendiendo. No podemos ver el proceso que ocurre en un estudiante cuando está aprendiendo algo. Es subyacente, está ocurriendo, pero no se ve, está como por debajo. Algo que subyace es algo que está por debajo. ¿Qué es lo que sí vemos de el aprendizaje? Los cambios en la conducta. Ahora, esos cambios en la conducta son relativamente estables. Tienen cierta estabilidad, no son ni efímeros, que mañana los olvido o mañana ya no puedo manifestar ese cambio, ni son totalmente permanentes y durables, porque también hay cierto nivel de olvido y de necesidad siempre de practicar en todos los aprendizajes. Esos cambios se producen en la conducta de un organismo y ojo, porque acá habla de organismo, este autor no nos está hablando de la persona. Por eso nos muestra cómo el aprendizaje surge en esa secuencia de conductas adaptativas, porque habla de los organismos que se van adaptando al medio. Habla de la experiencia, eso es muy importante, la experiencia. Acuérdense que la experiencia es lo que nos dice que hay aprendizaje. El aprendizaje no puede ser algo innato, siempre es resultado de la experiencia. Y es en interacción con el medio social, con el medio natural, siempre es en interacción, en relación con los otros individuos y con el entorno. Entonces, este autor considera al aprendizaje como consecuencia de un proceso natural de evolución de las conductas adaptativas de todos los organismos vivos y por lo tanto también del ser humano.